Uno de los tópicos que más se suelen ver en los animes es sin duda la adolescencia. Gran parte de los animes involucran de alguna forma a personajes adolescentes o historias centradas en ellos. Si analizamos las obras más populares o incluso relevantes dentro de la industria, notaremos que muchas de ellas están protagonizadas por jóvenes que rondan los 12 a 16 años de edad. Obviamente esto tiene una explicación y no es otra que el público al que van dirigido estas obras. De esta manera es más fácil para el espectador identificarse con los personajes al tener una edad similar. Sin embargo, no todas las obras tratan la adolescencia como tal, o por lo menos no de la forma en como lo hace Sonny Boy. Un anime que nos retrata la adolescencia y más concretamente ese momento de entrada a la madurez que no suele verse siempre en los animes. Y es que, si bien uno de los géneros que suelen explotarse en los animes son los de temática escolar, muchos no cuentan con una trama lo suficientemente seria o adulta o con personajes tridimensionales o que no se limiten a los típicos clichés vistos en el manga anime. Es por ese motivo que Sonny Boy resalta en lo que animes con temática adolescente o escolar se refiere. La historia de Sonny Boy nos plantea cómo un grupo de 36 jóvenes desaparecen con todo y escuela en un aparente vacío negro sin motivo alguno. Además de eso, algunos jóvenes parecen haber obtenido extraños poderes que varían según cada uno. Sin poder contactar con nadie fuera de la escuela, el grupo llama a la nueva dimensión este mundo y descubre que tiene su propio conjunto de reglas y físicas. Con el tiempo, mientras intentan volver a casa, emplean en conjunto sus habilidades y poderes especiales, pero también les resulta difícil manejar sus propias relaciones interpersonales, llegando a un punto donde simplemente ya no pueden seguir así. Es así como la clase luego se divide en dos grupos debido a conflictos internos. Mientras ambos grupos continúan viajando por su cuenta para encontrar el camino a casa, descubren que no son los únicos estudiantes que han desaparecido hacia otro mundo, sino que muchos otros estudiantes que han pasado miles de años en otros mundos. Con esta premisa, el anime perfectamente podría tratarse de algún shonen con jóvenes estudiantes con poderes especiales, muy a lo Boku no Hero, por ejemplo. Pero Sonny Boy toma un camino diferente usando los poderes de los estudiantes y los mundos a su alrededor, no como el eje principal, sino más bien como un mensaje en sí. Es verdad que todo gira en torno a los mundos donde se encuentran nuestros protagonistas, pero lo hace con una perspectiva mucho más psicológica y metafórica que heroica, con un estilo mucho más onírico que otra cosa. Nuestro principal protagonista es un joven llamado Nagara, quien se encuentra en el último año de bachillerato, sin embargo no sabe exactamente qué hacer luego de terminar la preparatoria ni qué hará con su vida tras salir de la escuela. Con él se encuentra una joven de nombre Nozomi, quien fue transferida poco antes a esta preparatoria y que, si bien tampoco parece tener un rumbo fijo, sí demuestra mucha más determinación que Nagara. Con ello tenemos otros tres personajes principales que son Mizuho, Asakase y Radani. Personajes que irán teniendo cada vez más relevancia a lo largo de la serie y serán piezas fundamentales para el desarrollo de la trama y de los personajes en sí. Con los 5 personajes principales también conoceremos a otros más que irán hilando la trama durante los 2 episodios y cuyas historias, aunque parezcan inconexas, tienen mucha más similitud y conexión de lo que parecen. Y es que el viaje que llevan nuestros personajes a estos distintos mundos que vemos en la serie no son más que una metáfora sobre la adolescencia y el paso hacia la madurez. Todo esto usando como motor principal a Nagara, nuestro protagonista. Desde el inicio de la serie vemos como, si bien se nos plantea una historia que en un primer momento podría parecer un anime del montón, esta realmente cuenta con un subtexto donde nos habla sobre la realidad de la adolescencia y ese punto exacto donde se pasa hacia la madurez y todos los problemas que esto conlleva, y que pocas o casi nunca se abarcan en los animes. Todos los personajes, si bien son únicos, cada uno cuenta con diferentes problemas que vemos a lo largo de los episodios, pero que al fin y al cabo forman parte de la adolescencia colectiva y que cualquiera podría experimentar. Sentimientos de vacío, inseguridad, miedo, rebeldía, amor. En Sonny Boy veremos muchos de estos sentimientos repartidos por todos los protagonistas, usando tanto los poderes como los viajes entre mundos como metáforas en sí. Tanto los poderes de Nagara como los de Nozomi son en parte reflejos de su propia mente y deseos interiores. Por un lado, Nagara tiene la capacidad de viajar entre mundos y Nozomi la de servir como guía y visualizar la salida hacia su mundo original. Sin embargo, cuando analizas la serie te das cuenta del significado de sus poderes y el porqué de ellos.
Esto pasa tanto con Nagara y Nozomi como también con los otros 3 protagonistas, cada uno teniendo un rol que puede ser que al principio no esté claro, pero finalizando la obra te das cuenta que está ahí por algo y que siempre estuvo presente. A su vez también hay otros misteriosos personajes que aparecerán a mediados de la serie y de los cuales, si bien no se explica demasiado, su rol en la serie da mucho en qué pensar y te dejarán algo claro. No están ahí solo porque sí. Eso lo evidenciamos sobre todo con la profesora Aki, que si bien podría parecer un simple personaje súper sexualizado y ya está, no es así, ya que todo tiene su sentido y porqué dentro de esta obra. Solo que claro, no te lo dirán así como así. Sonny Boy hace uso de un término que reza muestra, no cuentes, de forma que no te dice de forma directa qué está pasando o qué significa lo que está pasando, sino que te deja a tu interpretación la realidad de los hechos. Es por eso que durante gran parte de la serie pareciera que todo lo que ocurre no tuviese un sentido exacto o un motivo claro. Pero, ¿es realmente así? La narrativa de la serie es sin duda uno de sus tantos puntos fuertes, puesto que si bien a veces sus episodios parecieran no relacionarse del todo o que pasan de una situación extraña a otra sin ninguna explicación de por medio, nunca se siente como algo extraño o que alguna situación esté fuera de lugar. Desde los flashbacks, cambios de mundo o historias entre personajes, todo se siente orgánico y con una fuerte atmósfera, muy onírica, como si de una fantasía se tratase, haciendo que nos preguntemos en ocasiones, ¿todo esto está ocurriendo realmente? Desde la atmósfera en cuestión, los poderes o los mundos incluso, todo se siente en armonía con la propia historia y sus personajes. Esto es algo que Shingo Natsume, director y escritor de la serie, plasmó en cada uno de sus episodios, retratando ese punto de la adolescencia por el cual todos llegamos a pasar, pero de una manera mucho más psicológica y metafórica sin caer en los clichés típicos del género. Algo que se nota en su dirección, con planos estáticos en ocasiones, colores planos y momentos donde los personajes parecieran no hacer nada, pero realmente hay mucho ocurriendo de fondo. No por nada durante el comienzo del anime todos los personajes quieren volver a su verdadero mundo, pero con el pasar del tiempo empiezan a aceptar su nueva realidad, hasta un punto donde se rehúsan a volver a sus antiguas vidas. Precisamente porque en ese mundo o esos mundos a los que van, el tiempo no les afecta tal cual, no pueden envejecer ni tampoco morir, motivo por el cual llegan a pasar años sin que sus cuerpos muestren algún tipo de cambio perceptible, algo que podría no tener importancia, pero una vez más, en Sonny Boy todo tiene su significado. En la adolescencia, si bien conocemos el concepto del tiempo y sus limitantes, vivimos la vida con pocas obligaciones y donde a comparación de un adulto no se siente el paso del tiempo o más concretamente sus consecuencias en nuestros cuerpos. De esta forma se refleja una vez más esta etapa en nuestros protagonistas mediante el mundo que los rodea y sus reglas como tal. Es algo que al ver la serie seguro se te pasa por alto, pero realmente nada de lo mostrado en cada uno de los episodios está ahí solo porque sí. Desde el apartado artístico de la serie hasta ese estilo sin opening hace que Sonny Boy sea un anime muy peculiar que vale mucho la pena tener en cuenta. Su música es realmente buena y cada uno de los episodios logra contrastar perfecto con los momentos y escenas que vemos en la serie. Desde el inicio hasta el final es básicamente una experiencia que te deja pensando y con la que es difícil no encariñarse con sus personajes y sus propias historias. Si puedo describir a Sonny Boy con una palabra, esa sería única. Es una historia centrada en contarnos y retratarnos una etapa de la vida de una forma mucho más psicológica y metafórica que no siempre se ve en los animes. Con una paleta de colores hermosísima y unos diseños que parecen simples, pero que realmente encajan perfecto con la serie y su historia en sí. El mensaje que hay en este anime es realmente bonito y está muy bien transmitido. No lo hace de una forma directa, sino que mediante el subtexto logra llevarte por un viaje a diferentes mundos, conociendo a distintos personajes y conociendo sus historias, para que poco a poco vayas entendiendo el desarrollo de cada uno y cómo realmente no son tan diferentes el uno del otro, ya que todos están pasando por lo mismo, la adolescencia. Y cómo logran superar sus problemas y dar ese paso hacia la madurez, tal cual y como vemos en el anime, aunque no todos lo logran. Es algo que Sonny Boy transmite y lo hace de una forma espectacular. Recomiendo muchísimo ver Sonny Boy.
Si bien en este video hablé bastante del anime, me limité a ciertas cosas para evitar hacer spoilers graves o que arruinen la experiencia final. Es evidente que ya les dije mi interpretación de la historia y tengo entendido que el director quiso plasmar exactamente lo que comenté en este video, pero por el propio concepto de la serie y su desarrollo se presta para más interpretaciones y genera un debate de acuerdo a ello. Fue sin duda una de las mejores series estrenadas en 2021 y una de las más infravaloradas de todas. Una serie que merece mucha más relevancia y de la cual se debería estar hablando mucho más. Un anime simplemente único. Con Sankyo no Terror, Watanabe nos presenta un thriller psicológico que nos cuenta la historia de dos jóvenes conocidos como 12 y 9. Ambos jóvenes aparentemente normales, pero que más pronto que tarde notaremos que no lo son, pues comienzan a causar estragos en la ciudad de Tokio mediante ataques terroristas. Estos estragos, que evidentemente llegan a la policía, llegan también a oídos de Shibasaki, quien era uno de los mejores investigadores que tenía la policía, pero que ahora se encarga de realizar el papeleo más que otra cosa. Shibasaki ve un video donde dos jóvenes anuncian que realizarán un ataque terrorista muy pronto, pero dada la naturaleza del video este no le da mucha importancia. Sin embargo, los dos jóvenes cumplen su palabra y llevan a cabo un ataque haciendo explotar todo un edificio, no sin antes, claro, hacer que el edificio fuese evacuado antes para evitar heridos y testigos. Es de esta forma que da inicio un conflicto intelectual entre Shibasaki y Sphinx, ya que con cada ataque Sphinx pone un acertijo que va dirigido de forma directa al cuerpo de policías y más concretamente a Shibasaki, quien es el único con el conocimiento necesario para hacerles frente y así poder evitar más ataques. Este conflicto me pareció muy similar al visto entre él y Kira en Death Note. Con cada movimiento que hace Sphinx vemos como Shibasaki y los miembros de la policía hacen los suyos para intentar descifrar sus acertijos y poder evitar que las bombas escondidas estallen antes de tiempo. O de lo contrario, podría ocurrir una catástrofe, en la que muchos civiles estarían en peligro. Si bien es cierto que 12 y 9 intentan evacuar a los civiles antes de hacer estallar cualquier bomba, y así evitar que inocentes salgan heridos, pronto veremos que eso no siempre es eficaz. Esta lucha intelectual es sin duda uno de los puntos fuertes de la serie, aunque tristemente es dejada de lado a partir de la segunda mitad de la misma. Esto, aunque puede ser algo negativo, es comprensible al haber tan solo 11 episodios en total, muy a diferencia de otras obras de Watanabe que por lo general superan los 20 episodios. Pese a eso, Sankyo no Terror logra mantener la atención gracias a una buena historia y sus excelentes personajes. Por un lado, la serie nos va contando cómo cada uno de los ataques Sphinx no están hechos simplemente porque sí, sino más bien como un medio de enviar un mensaje a la población de Tokio y más concretamente a Shibasaki. A su vez, los personajes, que no son precisamente demasiados, cada uno tiene una personalidad diferente. Cada personaje contrasta de buena manera con la historia y la atmósfera de la misma, sin sentirse forzado o fuera de lugar en ningún momento. Además que en ciertos momentos cumplen con el estilo que caracteriza a cada una de las obras de Watanabe. Los principales protagonistas de esta historia son 9 y 12, dos jóvenes que comparten un extraño pasado que poco a poco se irá aclarando a lo largo de la serie. 9, por un lado, es un joven más calmado, frío y que demuestra ser la mente maestra de Sphinx, mientras que 12 es alguien más alegre y despreocupado, pero que a la vez, cuando hace falta ponerse serio, el personaje está más que listo, y en varias ocasiones lo hace notar. A este par se le suman tres personajes más. Por un lado tenemos a Lisa, una chica que sufre bullying en su instituto y que vive con una madre con problemas mentales. Shibasaki, antiguo mejor investigador de la policía, pero que tras investigar más de la cuenta fue bajado de su cargo. Sin embargo, al final es el único que puede hacerle frente a los acertijos de Sphinx. Y luego tenemos a 5, una joven que comparte el mismo pasado que 9 y 12, pero que no la veremos sino a partir de la segunda mitad de la serie. A pesar de tener solo 11 episodios en total, Watanabe intenta desarrollar de buena manera a los personajes, dándole motivaciones creíbles a sus protagonistas, y aunque a muchos les parezca un mal personaje, en mi opinión el que mejor refleja ese sentimiento de tristeza y melancolía de la serie no es otro que Lisa. Todos los demás personajes tienen una motivación desde el minuto 1 de la serie, sin embargo Lisa se ve envuelta en todo esto por mera casualidad. Desde que la conocemos se deja claro que es un personaje bastante inestable mentalmente, y si bien todos los personajes de la serie son así, es Lisa la que más lo demuestra. Desde su encuentro con 12 hasta todo lo que ocurre a lo largo de la serie,
demuestran que ella es uno de los personajes que más hace notar un poco la inestabilidad de lo que sucede a su alrededor, y vemos un poco de su lado humano a lo largo de la serie. Sin ir más lejos, la chica estuvo presente durante uno de los ataques de Sphinx, y de no ser salvada por 12, hubiese muerto en aquel lugar. Incluso vemos al final de la serie un momento bastante feliz entre ella, 12 y 9, un momento bastante especial en la serie. La paleta de colores usada en la serie va incluso de la mano con las emociones que intenta transmitir. Los personajes no se la pasan bien realizando estos ataques terroristas, y la policía mucho menos intentando detenerlos, y la atmósfera y paleta de colores nos dejan en claro eso. Ya hablé de ello en mi reseña de Silent Hill 2 y Shadow of the Colossus, así que obviamente no iba a perder la oportunidad de resaltarlo con Sankey No Terror. Y es que volvemos a ver un apartado similar con los colores usados, colores fríos. Una buena combinación acorde a la historia puede hacernos sentir mucho más las emociones que la historia necesita contarnos, y a su vez crear una atmósfera atrapante en la que los personajes de la historia logren congeniar y desarrollarse de buena manera, y con Sankey No Terror vemos exactamente eso. En general, todos los apartados que componen la serie son bastante buenos. Sin embargo, hay un apartado de la serie que es el que más me llamó la atención en su momento, e incluso a día de hoy me sigue pareciendo espectacular, y es que tiene algo que por algún motivo me cautiva. Siempre que puedo hablo sobre la banda sonora de alguna obra. Y es que en mi opinión una banda sonora puede hacer que una obra sea mala o buena en menor medida, y con Sankey No Terror esta no iba a ser la excepción. Compuesta una vez más por Yoko Kanno, esta mujer en colaboración con Watanabe hace obras maestras en mi humilde opinión. Toda la banda sonora refleja la atmósfera de la serie y los sentimientos de los protagonistas, con una base que suele repetirse: la melancolía. Cada tema de la banda sonora rebolsa personalidad y logra combinar de forma perfecta con los personajes de la historia. Sin duda Yoko Kanno y Watanabe, cuando trabajan juntos, logran crear obras maestras. Con Sankey No Terror no iba a ser la excepción. La banda sonora de la serie es una de las mejores que he escuchado en muchos animes, y es sin duda uno de los mejores apartados que tiene la serie. Y vamos que hasta el propio opening de la serie también es espectacular. Sinceramente nunca he terminado de entender por qué esta serie es tan infravalorada, al menos al punto de que pocas veces la veo mencionada cada vez que se hablan sobre las obras de Watanabe. Es verdad que lo que hizo Cowboy Bebop en su momento es algo que probablemente nunca se vuelva a repetir, pero Sankey No Terror me parece bastante original y con muchos apartados positivos como para no ser tomada en cuenta cuando se hablan de las buenas obras de Watanabe. Es cierto que a partir de la mitad de la serie, esta se siente un poco apresurada y deja de lado ese conflicto intelectual entre Sphinx y la policía planteado en su primer momento. Además, sus personajes, si bien no son malos, no son tan carismáticos como el trío protagonista de Samurai Champloo, por ejemplo. Sin embargo, al final si dejas de lado eso, te darás cuenta que de igual manera sigue habiendo una excelente obra que vale muchísimo la pena ver. En mi opinión es un anime que en su momento no se le dio el aprecio que merecía, y que espero que a todo aquel que vea este video y no haya visto la serie pueda darle la oportunidad a esta serie, y apreciarla por lo que es, un anime emotivo capaz de cautivar a cualquiera con su excelente historia, buenos personajes, asombrosa atmósfera y hermosa banda sonora. Sin duda, Sankey No Terror es el anime más infravalorado de Shinichiro Watanabe. One Piece cuenta con un total aproximado de unas 15 películas en su haber, desde la primera estrenada en el año 2000 y la última hasta la fecha estrenada en 2022. Sin embargo, el día de hoy les hablaré de la sexta película de One Piece estrenada en el año 2005, película escrita por Masahiro Ito y dirigida por Mamoru Hosoda. Que a lo mejor si no conoces a este director esto podría parecer algo sin importancia o sin trascendencia, pero en realidad se trata del director de obras como Summer Wars, Mirai, El Niño y la Bestia, Los Niños Lobo o mi favorita, La Chica que Saltaba a Través del Tiempo. Lo cual ya nos deja en claro que se trata de una obra única y que cuenta con ese toque y estilo particular de este autor.
La historia comienza con el grupo de Mugiwaras navegando los mares del Grand Line en busca de nuevas aventuras, cuando de pronto reciben una invitación para un resort de lujo en la isla Omatsuri, dirigido por el barón Omatsuri. Si bien en un principio ninguno parece motivado a ir a dicho lugar, poco a poco se van motivando a leer que en dicho resort hay spas y salones de belleza, hermosas mujeres de todo el mundo, así como muchísima comida. Aunque Usopp y Zoro piensan que podría tratarse de una trampa, Luffy está decidido a ir a esa isla y ver con qué maravillas se encuentran. Si hay algo que podemos notar desde que empieza la película son los diseños de los personajes y la paleta de colores usada en la animación durante toda la película, los cuales difieren muchísimo a los vistos en la serie original y a las películas anteriores y posteriores, caracterizándose mucho por su simpleza y minimalismo. Esto es algo de lo que me gustaría hablar más adelante. Al llegar a la isla en un principio se topan con que parece estar totalmente desierta, pero tras adentrarse poco a poco en la selva dan con el tan ansiado resort, que los deja completamente sorprendidos, siendo recibidos por el dueño de la isla, el barón Omatsuri, un peculiar hombre que lleva en su hombro una flor parlante. Él mismo les cuenta que antes de poder disfrutar de todas las bondades y beneficios de la isla deberán de afrontar una serie de desafíos infernales, los cuales pondrán su confianza a prueba. Al principio ninguno tiene motivos para participar, ya que piensan que se trata realmente de una trampa o una mera estafa, salvo Luffy, quien evidentemente, siendo Luffy, acepta participar sabiendo que no les pasará absolutamente nada, motivando a cada uno de los Mugiwara con sus palabras, quienes finalmente aceptan participar en los desafíos. Cada uno de ellos planteados como algo sencillo, pero que realmente esconden algo detrás. Esto lo vemos sobre todo con el primer desafío, que en un principio se plantea como ganador a aquel que primero saque un pececito de un estanque y logre meterlo en un balde de agua. Sin embargo, resulta que al final no se trata de un pececito como tal, sino realmente de un pez gigante al cual los Mugiwara no estaban preparados, demostrando que la prueba evidentemente estaba amañada. Al final, a pesar de los diferentes engaños, Luffy y sus amigos logran pasar cada una de las pruebas impuestas por el barón Omatsuri, descubriendo por el camino que la isla no es muy normal que digamos, puesto que a su alrededor se hallan una gran cantidad de diferentes embarcaciones piratas completamente en ruinas, y por si no fuera suficiente, los residentes y trabajadores de dicha isla actúan de manera bastante extraña. Por lo que para este punto sabemos perfectamente que todo se trató de una trampa. Poco a poco los amigos de Luffy empiezan a desaparecer misteriosamente, empezando por Chopper, y más adelante Robin y Usopp, por lo que los Mugiwara restantes deciden confrontar al varón, quien aún les impone un último desafío, y no es otro que tratar de escapar con vida de la isla, siendo cazados, acribillados y perseguidos, viéndose obligados a separarse con tal de encontrar a sus otros amigos. Tanto Nami como Zoro y Sanji se van por cuenta propia, mientras Luffy se enfrenta cara a cara con el varón. Sin embargo, los cuatro no logran hacer demasiado, siendo vencidos uno a uno. Luffy por suerte es rescatado por un antiguo pirata quien logró sobrevivir en la isla a costa de perder a cada uno de sus miembros de su tripulación y viéndose obligado a vivir bajo la isla mediante diferentes túneles. Junto a él en la isla también se encuentran una familia de piratas conocido como los piratas de la sala de té, los cuales al no poder pasar la primera prueba decidieron huir del varón y su gente, y los cuales se topan con Chopper poco antes de ser capturados. Resulta que el varón era un antiguo pirata y todos los trabajadores y residentes de la isla no son más que su antigua tripulación, los cuales habían muerto en el pasado durante una brutal tormenta, pero que gracias al poder de la isla y más concretamente a una flor gigante en el centro de la misma, conocida como Clavel Lily, los pudo traer de vuelta a la vida. Eso sí, a costa de darle como alimento a los diferentes piratas incautos que caían en la trampa de una supuesta isla de ensueño. Toda la tripulación de Luffy es consumida por la flor gigante, dejándolo completamente quebrado al ver cómo cada uno de ellos desaparecía dentro de la flor, pensando que por su decisión todos sus amigos han muerto y sin él poder haber hecho nada. Sin embargo, no todo está perdido y sus amigos aún están vivos, solo que dentro de la flor, ya que la hija del pirata que conoció Chopper aún puede escuchar su voz, por lo que aún le queda una oportunidad de salvarlos, venciendo al varón y destruyendo a la flor gigante, cosa que en un principio logra, pero se percata de que sus amigos ya no están dentro de la flor gigante, sino realmente dentro de aquella flor viviente que se encontraba en los hombros del varón.
De la flor gigante surgen millones de flechas que apuntan e impactan directamente contra Luffy, quien a pesar de todo se mantiene firme en querer recuperar a sus amigos. Gracias a las palabras de la hija del papá pirata y al apoyo de sus hijos, este cobra suficiente valor y con una sola flecha hace pedazos a la flor Lily, poniendo fin a la vida de los nakamas del barón Omatsuri, quienes vemos se convierten en simples ramas. Al deshacerse de Lily, también se hace pedazos el resto de la flor gigante que quedaba, devastando por completo al varón, que ahora una vez más volvió a perder a todos sus nakamas, dando la oportunidad a Luffy de darle el golpe final, que pone fin a la miseria del varón Omatsuri. Terminando la película, viendo como tanto el padre como sus hijos piratas se encuentran bien, así como también el Capitán Bigote, quienes estaban preocupados por Luffy, mientras que este se encuentra en el suelo completamente adolorido. También vemos como los demás Mugiwara se van acercando mirando el amanecer sin recordar exactamente cómo llegaron allí, encontrándose con Luffy, quien después de observar que están sin un solo rasguño, procede a descansar por fin después de tanto con una gran sonrisa, terminando de esta manera esta maravillosa película. Desde ya es evidente que la historia de esta sexta película de One Piece es extraña y única, principalmente por el tema que involucra y el cómo lo desarrolla. Desde el inicio es evidente que algo se trama el varón y que los diferentes residentes de la isla no son precisamente normales. Pero claro, esto es algo que uno puede intuir en un principio, pero no es sino a más de la mitad de la película que realmente se nos revelan sus intenciones con los Mugiwara y su terrible pasado. La trama de la película involucra temas como lo son la confianza mutua, el valor y la superación de los traumas, con Luffy, por ejemplo, viendo cómo claramente confía plenamente en sus amigos y no piensa jamás en abandonarlos, aun si su vida corre peligro. La historia del padre cuyos hijos consideran un miedoso o incompetente, pero que al final demuestra tener el valor suficiente como para proteger a sus seres queridos. Y con el varón vemos el plato fuerte, el cómo un hombre pierde a todos sus amigos en un accidente y sucumbe ante la pérdida y la soledad, negándose a aceptar la realidad y llegando a sacrificar a quien sea con tal de volver a verlos y no a no sentirse solo una vez más, generando un odio brutal cada vez que ve a otras tripulaciones felices, recordando siempre aquello que llegó a perder. No es por nada, pero son temas que en una película de este estilo, entre comillas infantil, se agradece muchísimo ver, saliéndose un poco de los tópicos que vemos en películas basadas en shonens y sobre todo de One Piece en general. Y es que precisamente la historia, el desarrollo de la película, lo que la hace especial, pues va con un ritmo increciendo conforme se avanza en el film que iremos notando. Empezamos viendo una atmósfera llena de colores y felicidad al comienzo de la película, con los Mugiwara llegando a la isla y participando en los diferentes desafíos. Pero conforme vamos descubriendo más de la isla y sus secretos, veremos cómo la atmósfera y los colores se van tornando más y más oscuros, tomando una atmósfera más de horror que puede llegar a perturbarte en varios momentos, generando ese sentimiento de que los personajes están siempre siendo observados. Los diseños de los personajes y la animación para mí es de lo mejorcito que tiene esta película, saliéndose de ese esquema que se ve actualmente en las películas basadas en la franquicia y que veríamos únicamente en este film, dándole personalidad propia gracias al trabajo de Mamoru Hosoda, con personajes con pocas sombras y diseños simples pero llamativos, con escenarios llenos de detalle que combinan a la perfección con los personajes sin sentirse fuera de lugar en ningún momento. El uso de los colores, como mencioné anteriormente, es espectacular y repite ese estilo característico de Hosoda, agregándole un plus a la película, sobre todo si te gustan las obras de este autor. Además, se puede notar en esta escena cómo el uso del color en la piel de Luffy cambia conforme va cobrando esperanza de recuperar a sus amigos, y cómo nota que ahora tiene a otros que se preocupan por él y le dan ese empuje necesario para no rendirse. Es algo que seguramente pasas por alto la primera vez que ves la película, pero con un segundo revisionado te das cuenta que realmente son pequeños detalles que hacen la diferencia. Por otro lado, los personajes y la comedia están llevados a la perfección, con momentos divertidos en los momentos adecuados y con la seriedad o dramatismo necesarios en los momentos correctos. Es imposible no empatizar con cada uno de los personajes y sus historias, desde el propio Luffy y los demás Mugiwara, que rebosan carisma en cada momento, hasta los otros personajes secundarios o el propio Barón Omatsuri, algo que le permite al espectador preocuparse por los personajes y el futuro de los mismos. Es evidente que al tratarse de una película no canon basada en un manga que tiene un desarrollo aparte, es obvio que los protagonistas no morirán,
pero de igual manera la película logra transmitirte esa sensación de frustración y temor causados al momento de ver a Luffy sufriendo cuando ve a sus amigos morir frente a sus ojos, o incluso cuando conocemos la verdad sobre el varón y su antigua tripulación. Es imposible no empatizar con él, y no puedo negar que me llegó a sacar una que otra lágrima. Esta película cuenta con una atmósfera bastante única que en ocasiones raya en el horror. Literal, tiene muchos momentos tétricos relacionados sobre todo a la isla y a sus habitantes, que mezclado con el trasfondo que tienen, le da un aura místico y terrorífico que no volví a sentir en ninguna otra película de One Piece. Las cuales, a pesar de que tienen sus historias conmovedoras y todo eso, simplemente no se sienten como esta, convirtiéndola perfectamente en la película más oscura de todo One Piece. La música por su parte juega bastante bien en cada momento de la película, desde la propia intro con un tema calmado y armonioso donde vemos a más navegantes o personas comunes pasando el rato, hasta los temas musicales más densos que escuchamos rumbo al final de la película, siguiendo la estela de la atmósfera, donde incluso el tema de los créditos juega mucho con la historia del varón no Matsuri. La animación me parece a mí súper hermosa y llamativa dentro de las obras de Osoda. Si conoces las obras de este autor, sabrás que ese estilo de diseños minimalistas y de sombras planas es parte de su marca, dándole un estilo propio y original que al menos a mí me encantó desde la primera vez que vi la película, diferenciándola bastante de entre las otras películas relacionadas a la franquicia. Los gags visuales que acompañan a la obra son maravillosos y acompañan mucho al comportamiento que vemos de los personajes. Son exactamente como los vemos en la serie. No se busca darle más profundidad de lo que ya tienen, y eso está bien. Esto no es para nada malo, ya que la idea de esta película es contar una historia original que involucra a los protagonistas de One Piece sin demasiadas pretensiones de ser canónica o algo por el estilo. Perfectamente se trata de una obra autoconclusiva que no necesita pertenecer al canon oficial, de forma que vemos una historia emotiva donde se ven involucrados los Mugiwara de inicio a fin. En general, One Piece y la Isla Secreta es una película única, mires por donde la mires. Su historia es muchísimo más profunda de lo que uno pudiera pensar en un principio, y los temas que trata no son para nada sencillos, viniendo de una película que seguramente vistes de niño. La obra hace lo suyo para lograr cautivarnos gracias al carisma de los personajes y a lo bien que se desarrollan en la trama, logrando que nos emocionemos o pongamos tristes según el punto de la historia. Historia que, aunque se presente con tintes felices, es mucho más oscura y triste. Personalmente es mi película favorita de todo One Piece y uno de mis films favoritos de la animación en general. Una obra que recomiendo muchísimo ver, ya sea que te gusten las películas de corte anime o seas fan de One Piece, y de la cual, al menos en mi opinión, se debería de hablar muchísimo más. One Piece y la Isla Secreta es una joya de la animación que realmente no te deberías de perder. Tekken Bloodline es una serie que desde el minuto 1 nos deja en claro cuáles son sus ambiciones y motivaciones, así como su principal enfoque, y ese es traernos la saga de juegos de lucha al terreno audiovisual, como lo es en este caso una serie animada. Todo esto de la mano de Netflix. Es así como tenemos una serie de 6 episodios enfocados en contarnos la historia de Tekken 3, pero sin limitarse a mostrarnos lo ya visto en el videojuego, aprovechando las bondades narrativas que trae una serie episódica para contarnos su historia, mostrarnos a sus personajes y plantearnos el conflicto que dará inicio a esta serie. La misma podríamos decir que se divide en dos partes. Los primeros 3 episodios siendo una especie de precuela a la historia de Tekken 3, que sirven para que veamos un poco más del pasado de nuestro protagonista y así conocer mucho mejor sus principales motivaciones y conflictos que veremos en la serie, para luego pasar a los últimos 3 episodios donde veríamos una reinterpretación de la historia ya conocida en el videojuego. En Tekken Bloodline conoceremos a Jin Kazama, un joven que vive con su madre en una isla alejada del mundo intentando llevar una vida pacífica como pueden, mientras su madre, Jun Kazama, le enseña artes marciales, a la par de que la verdadera fuerza nace de la templanza y el pacifismo, tratando así que Jin evite dejarse llevar por el odio a la hora de pelear.
Sin embargo, Jin parece atraer siempre los problemas, ya que siempre se mete en peleas y en más de una ocasión parece dejarse llevar por el enojo y el odio. Una noche, un extraño ser conocido como Ogro aparece y asesina a su madre, por lo que se ve obligado a buscar a su abuelo, quien es Heihachi Mishima, el cual lo toma como su discípulo y lo entrena para que aprenda a combatir de la manera en que lo hacen los Mishima, y eso es, jamás demostrando debilidad ni compasión con nadie, intentando así romper con las enseñanzas que la madre de Jin le había transmitido todos estos años al chico. De esta manera es como veremos durante los primeros 3 episodios cómo es que Jin va aprendiendo a combatir como un verdadero Mishima, mientras intenta dejar de lado las enseñanzas de su madre con tal de reencontrarse con Ogro y vengar así a su fallecida madre, entrenando hasta el cansancio y siendo llevado al límite por su abuelo. Jin poco a poco irá convirtiéndose en el luchador que Heihachi necesita para inscribirlo en la celebración de la nueva edición del torneo del puño de hierro, siendo promovido por la propia compañía Mishima Zaibatsu, torneo que servirá para sus propios propósitos y en el proceso atraerá a los mejores luchadores de todo el mundo. Es así como llegamos a los últimos 3 episodios, donde veremos a varios luchadores atraídos por demostrar su destreza y coronarse como los mejores del mundo, quienes se reúnen en torno a un enorme coliseo para enfrentarse cara a cara y así dejar en claro quién es el mejor, cada uno contando con sus propios propósitos que van más allá de la simple gloria o el dinero del premio. En Tekken Bloodline veremos a cada uno de los luchadores poner a prueba su voluntad bajo la premisa de que solo puede quedar uno en pie. Y pese a que el referido conflicto entre las naturalezas de la familia Kazama y Mishima se manifiestan en Jin a lo largo del torneo, en su código genético existe una fuerza aún mayor de origen prácticamente demoníaco, a punto de estallar y del cual el propio Jin no tenía conocimiento. Si bien en un principio la trama y el desarrollo de la serie pueden parecer bastante simples, y que de hecho lo son, no por ello significa que sean malos o estén mal llevados, sino que ocurre más bien todo lo contrario. Esa simpleza es la que nos permite que veamos una historia centrada en lo que todo fan de Tekken puede pedir, y eso espera a sus personajes caerse a coñazos. Pero no por ello dejando la historia en segundo plano. Tekken Bloodline aprovecha las bondades que una serie episódica puede brindar y trata de darle un sentido narrativo más elaborado a la historia de Tekken 3. Desde el primer episodio se nos plantea lo importante y necesario para conocer la historia principal y a su estrella protagonista, al mismo tiempo que se profundiza un poco en el pasado de Jin y su relación con su madre, para que conozcamos de primera mano el conflicto que crea en nuestro protagonista la muerte de la misma. Además, se aprovecha para dinamizar un poco más la historia que conocíamos en Tekken 3, pero sin alejarse nunca de lo más importante, y esos son los combates. Esta serie, al ser la adaptación de un juego de lucha, era muy importante que este apartado se conservara y se trasladara de la mejor manera posible, algo que por suerte vimos en Tekken Bloodline. Desde los primeros episodios vemos a los personajes en distintas peleas y enfrentamientos, cosa que va aumentando conforme avanza la serie y se nos muestra el torneo del puño de hierro, donde ahí veremos a distintos luchadores enfrentándose entre sí con tal de ganar el torneo. Algo de lo que hasta ahora no había hablado, pero creo que va siendo hora de tocar, es su animación. Y es que los diseños de los personajes son realmente estupendos y llamativos, alejándose de ese estilo realista que caracteriza a la saga, pero sin dar el salto por completo a un estilo anime más tradicional, sumado además a que son realizados en CGI pero con estética cel shading, para darles estilo anime, similar a como lo hicieron con la nueva peli de Dragon Ball. Algo que puede gustar más o menos, pero que en esta serie no se vio realmente mal. Al contrario, creo que se vio bastante impresionante, aunque sin llegar a un nivel como en Arcane, por ejemplo. Donde mejor destaca la animación es sin duda en los combates, que es donde vemos el mejor lado de la serie, y los momentos con más guiños a la saga, pues los efectos y sonidos de los juegos fueron trasladados de forma idéntica a la serie, algo que notamos desde el primer minuto, más todavía si han jugado a la saga. A su vez, la animación durante los combates es realmente fluida y dinámica, sin verse mal en lo absoluto, cosa de agradecerse, pues no muchas series de estilo anime que son hechas en CGI se ven perfectamente bien.
Los diseños por su parte de los personajes van además acorde al estilo que plantea la serie, con diseños vistosos y con rasgos bastante poligonales, sobre todo en las sombras. Algo que como un guiño a los juegos, sobre todo los primeros 3, están bastante bien. Los personajes por su lado cumplen su función en la serie y en la historia sin destacar más de lo necesario. Cada uno tiene su momento en la serie y sus respectivos combates. Una lástima quizás que no veamos a todos luchar, ya que me quedé con ganas de ver algunos combates y algunos luchadores. Sin embargo, los personajes principales y necesarios en la trama sí los veremos en todo su esplendor, que sumado a la música logran que los combates se sientan cada uno realmente emocionantes. Tekkit Bloodline es una serie de la cual seguramente no esperes demasiado, pero que por suerte su argumento simple pero brillante ejecución logra sorprender al ver lo bien trasladado que está la historia y concepto de un videojuego como lo es Tekken 3, a una serie de animación con todos los guiños esperados en una adaptación. Sin ser una serie perfecta evidentemente, logra de alguna manera consagrarse como una excelente adaptación al anime que vale muchísimo la pena ver. Todo esto gracias a lo que les he ido comentando a lo largo de este video. De mi parte es una serie que recomiendo bastante ver, sobre todo por lo corta, pero a la vez bastante buena que es. Una obra que sin esperar mucho logró sorprenderme gratamente. Para poder hablar sobre Serial Experiments Lain tenemos que entrar un poco en contexto tanto del anime como de su desarrollo. Esta serie fue estrenada en el año 1998, dirigida por Ryotaro Nakamura y escrita por Chiaki Konaka. Este último sería el encargado unos años más tarde de escribir la tercera temporada de Digimon, conocida como Digimon Tamers, la mejor de la franquicia sin ninguna duda, y en donde se evidencia un poco el estilo de Konaka. Esta dupla volvería a colaborar posteriormente en el anime Ghostbound de Masamune Shirow, y en donde se repetirían ciertas características clave que veremos en Serial Experiments Lain, uno de sus animes más conocidos y en donde llevaron el existencialismo a otro nivel, con una historia que involucraba el internet como motor principal para desarrollar la historia, junto a una extraña protagonista que poco a poco irá borrando la barrera entre la realidad y la internet. Todo esto con un enfoque muy psicológico. Pero, ¿de qué va exactamente este anime? Serial Experiments Lain nos cuenta la historia de Lain Iwakura, una chica que vive su adolescencia en los suburbios de Japón y que luego del suicidio de una de sus compañeras de clase, todo empezará a cambiar no solo para sus compañeros, sino también para Lain y su familia, puesto que sus compañeros empiezan a recibir emails de la chica fallecida hablándoles desde la muerte, algo que incluso hace romper en llanto a una de sus otras compañeras. Y aunque Lain no es mucho de ordenadores, más tarde se da cuenta que también recibió un correo, en este caso de la chica de nombre Chisa, quien le escribe a Lain diciéndole que es ella realmente quien escribió dichos emails a sus compañeros. Comunicándose con Lain le cuenta que a rasgos generales ella sigue aún con vida y que se encuentra con Dios gracias a la red. Es a partir de este momento que Lain empieza a interesarse más por la red, o la Wired como se menciona aquí en la serie, hasta el punto de desarrollar una personalidad completamente opuesta a la suya dentro de la red. Tanto así que hasta su única amiga, de nombre Alice, se sorprende al escuchar los rumores sobre esta supuesta Lain. Dicha personalidad empieza a tomar mucha más relevancia a su alrededor, a pesar de que la propia Lain no parece saber nada al respecto, creando cada vez más confusión y dando pie así a la pregunta de ¿quién es Lain? A lo largo de la serie iremos viendo cómo Lain, a pesar de ser una chica japonesa común, esta de alguna manera no es una chica precisamente muy sociable o de gustos más comunes como sus compañeras de clase o hasta incluso su propia hermana, quien de hecho es bastante opuesta a Lain tanto en apariencia como en comportamiento. Lain se caracteriza por ser una chica más calmada y serena, casi carente de emociones, pero eso sí, bastante curiosa. Tanto así que tras escuchar sobre los emails de Chisa, esta se pone en contacto con ella mediante emails, desarrollando así un gusto por la red que le lleva a pedirle a su padre, un hombre amante de los ordenadores, un nuevo ordenador, aunque acá se les llama Navi, con el que decide empezar a navegar mucho más en la red, donde poco a poco se irá adentrando hasta llegar a los límites inesperados entre la realidad y la red. Y es precisamente ese el tema principal de Serial Experiments Lain,
pues la historia toca temas como lo son el concepto de la identidad, así como la propia percepción de la realidad e incluso la comunicación social. Todo casi siempre desde la perspectiva de Lane. Conforme avanza la serie, iremos notando poco a poco cómo la vida de Lane empieza a desarrollarse principalmente en la red, a tal punto de no percibir diferencia alguna entre la realidad y la Wired, mostrando así cómo la vida de Lane es bastante solitaria en una representación bastante cercana a nuestra realidad actual, siendo Lane una chica la cual pocas veces logra congeniar con sus otras compañeras de clase o con Alice y sus amigas, quienes intentan hacerla socializar y hacer amistad con ella, invitándola a salir en ocasiones, pero demostrando que aún saliendo con ellas, esta no parece encajar, no parece sentirse cómoda, no parece estar realmente ahí. Serial Experiments Lain es un anime que toca muchos temas y conceptos psicológicos de muchas formas a lo largo de los 3 episodios de la serie, que van desde diálogos normales entre los diferentes personajes, pasando por imágenes introspectivas, así como diálogos y cuestionamientos internos no solo del propio personaje, sino también de seres imaginarios. Incluso escenarios o planos que sin decir absolutamente nada, nos dicen a la vez todo. Es algo que vemos desde el primer episodio en el vecindario de Lane, con la sombra constante y que parece manchada de sangre. No es más que la representación de la presencia de la red en la misma realidad. Y es que hablar de realidad en Serial Experiments Lain es algo complicado, puesto que el propio concepto que el anime nos muestra es que la realidad no es algo objetivo y está en constante debate dentro de la serie. Y más allá de lo que percibimos por las palabras de la propia Lane, nunca tenemos una respuesta clara sobre lo que es la realidad. Es algo que notamos al ver a los propios personajes además de Lane, o más concretamente al ver a su propia familia, quienes en ocasiones parecen obviar ciertas cosas, a la vez que aparecen y desaparecen dentro de la historia y la vida de Lane. Pero como no sabemos nunca qué está pasando realmente, nos hace preguntarnos, ¿es esto parte de la mente de la protagonista? ¿Es todo real o no? Son cosas que la serie transmite con su historia y personajes, y lo hace de una forma maravillosa. Lane vive con una madre apática y carente de sentimiento hacia ella, un padre aficionado a las computadoras y que muchas veces pasa más tiempo con ellas que con sus hijas. Además tiene una hermana arrogante y en ocasiones odiosa que no parece sentirse feliz en compañía de Lane. En la escuela es un poco más de lo mismo, salvo por Alice, quien intenta hacerse amiga de Lane, pero que de igual manera no logra cambiar lo sola que se siente la protagonista. Una combinación que no hace más que orillar a Lane al mundo de la red, donde de alguna forma consigue sentirse a gusto y en perfecta compañía, a diferencia del mundo real. La serie no solo toca los temas antes mencionados, sino que además también toca otros como son las enfermedades mentales, el concepto de Dios, y lo inestable que puede ser el internet y la comunicación masiva. Son cosas que seguramente dejan muchas preguntas en el espectador y que en un primer momento quizás se pasen por alto al ver la serie, pero que al verla por una segunda vez te das cuenta que las respuestas a todo siempre estuvieron allí. La animación y la narrativa juegan un papel importante a la hora de transmitir los sentimientos de sus personajes a la par de los problemas y temas cruciales que quiere contar. Desde el primer episodio, junto a los primeros planos, nos dan a entender que se trata de una historia seria y cargada de psicología. Esto se percibe desde varios planos y momentos que vemos a lo largo no solo del primer episodio, sino también en episodios posteriores, donde hay una atmósfera de horror muy notoria. Es un horror que no busca que te asustes por un fantasma, un monstruo o por un gore explícito, sino que te sientes incómodo debido a la atmósfera que envuelve a la serie. Incluso cuando vemos las otras personalidades de Lane, o cuando ésta se encuentra en un debate interno consigo misma o con Dios. Quieras o no, hay una aura de horror psicológico que se percibe desde el minuto 1. Cada escena, cada momento de la serie posee un doble significado mucho más allá del literal. Es posible que no entiendas muy bien lo que sucede durante la primera vez que ves la serie, pero realmente todas las respuestas se encuentran en cada capítulo de la misma, algunas de forma más literal y otras no tanto. Es evidente que el objetivo de Serial Experiments Lain es contar una historia profunda sobre los problemas de comunicación, la masificación del internet, así como los problemas mentales y las múltiples personalidades, junto a teorías conspirativas, el inconsciente colectivo y el concepto de Dios e incluso el paraíso.
Son temas densos que Serial Experiments Lain abarca y lo hace de manera casi perfecta. Todo eso indexado en el personaje de Lain, una chica a la que vemos cambiar poco a poco a lo largo de la serie, hasta llegar a un punto donde ella misma se pregunta quién o qué es. A lo largo de la serie esta jugará no solo con sus propios personajes, sino también con nosotros, los espectadores, donde no habrá una respuesta clara de lo que vemos, sino nuestra propia interpretación de los eventos que visualizamos. Llegando incluso al final de la serie, donde nos hace preguntarnos si todo lo que vimos realmente pasó y qué será lo que sucederá a partir de ahora. Es algo que pocas veces logra transmitir una serie, y cuando lo hace, el impacto es realmente impresionante. El horror psicológico se percibe incluso desde la paleta de colores hasta incluso la propia música que escuchamos a lo largo de todo el anime, con unos colores fríos que refuerzan ese ambiente y atmósfera psicológica junto a los sentimientos de los personajes, además de la música que por su parte tiene momentos de música electrónica junto a tonadas más melancólicas o minimalistas. Son temas que congenian perfectamente bien con la historia y la atmósfera de la serie, no solo desde el primer episodio, sino desde el propio opening del anime, el cual, si analizas bien, tiene detalles que te dirán mucho de la serie sin que te des cuenta, algo que en mi opinión es simplemente perfecto. Serial Experiments Lain fue un anime vanguardista que marcó época en su momento y que aún a día de hoy sigue estando vigente debido a los temas que trata y la forma en cómo los desarrolla. Es una obra que recomiendo ver sobre todo si disfrutas de animes con historia densa, personajes tridimensionales y sobre todo con temas fuertes centrados en la psicología o la teología. Si este tipo de animes no son de tu agrado, entonces es poco probable que disfrutes de Serial Experiments Lain o animes medianamente similares. Pero si por el contrario sabes apreciar y valorar obras como esta, entonces Serial Experiments Lain es un anime que te recomendaría ver. No cabe ninguna duda de que Studio Trigger crea obras maestras dentro de la industria del anime, con series como Kill la Kill, Kiss Sniper, Little Witch Academia, entre muchas otras obras. Sin embargo, fue recientemente en 2022 que Studio Trigger, en colaboración con CD Projekt Red, estrenarían una de las obras mejor calificadas del estudio y que sería considerada como una de las mejores adaptaciones basadas en un videojuego en los últimos años, casi incluso a la par con la serie Arcane. Una obra que contra todo pronóstico y sin mucha expectativa terminó rompiéndola en su estreno de una manera completamente opuesta a su videojuego y de una manera muchísimo más positiva. Hablemos de Cyberpunk Edgerunners, la mejor serie de Studio Trigger. No voy a parar de repetirlo, pero cuando Netflix quiere puede llegar a ofrecer tremendas joyas en forma de series o películas, y esta última serie es una prueba de ello. Ya desde antes de su estreno tenía mis expectativas un poco altas, puesto que el estudio Trigger es bien conocido por realizar obras de tremenda calidad, cada una mejor que la otra. Sumado que el director sería Hiroyuki Imaishi, conocido por las series como Gurren Lagann y Kill la Kill. Y si eso no fuera suficiente, la música estaría compuesta por Akira Yamaoka, el compositor de la franquicia de Silent Hill, por lo que al menos para mí, este era un estreno de los más esperados. Sin embargo, claro, no tenemos que olvidar que se trata de la adaptación anime del videojuego Cyberpunk 2077, título que se lanzó en el año 2020 y no dejó indiferente a nadie, siendo considerado en su lanzamiento como uno de los juegos con el estreno más desastroso de la última década, llegando a ser incluso injugable en consolas como PlayStation 4 y Xbox One antes de la salida de numerosos parches. Es por eso que sorprende lo bien cuidado que está el anime, demostrando que no se trata de otro producto que simplemente usa la marca del juego para venderse, sino que más bien busca expandir el lore del videojuego exactamente con la misma calidad que el estudio desarrollador, solo que esta vez en un medio diferente como lo es una serie anime. Cyberpunk Edgerunner nos cuenta la historia de un chico llamado David Martínez, un joven que vive junto a su madre en la ciudad de Night City, una distopía invadida por la corrupción, el crimen organizado y los implantes cibernéticos.
David intenta llevar una vida tranquila como puede, pese a vivir bastante ajustados en cuanto a dinero se refiere. Y aunque estudia en una de las mejores escuelas, es rechazado por sus compañeros solo por el hecho de ser pobre. La vida de nuestro protagonista se hace más gris cuando un día sufre un accidente en auto con su madre luego de que se vieran envueltos en un tiroteo, perdiendo esta última la vida y quedando huérfano. Por lo que tras implantarse una prótesis mecánica de rango militar y encontrarse con una misteriosa chica en el metro, se ve obligado a convertirse en un edge runner, y así realizar diferentes trabajos como mercenario con tal de pagar todas sus deudas. Es así como inicia la debacle de nuestro protagonista en una ciudad consumida por la locura y la excentricidad. Desde el primer episodio se nos presenta a nuestro protagonista y al mundo que lo rodea, mostrándonos la ciudad y cómo funciona todo alrededor de ella. Pese a todos los avances tecnológicos que tiene Night City, la realidad detrás de ella es que muchas personas viven hacinadas, llevados por sus constantes adicciones o ya de plano sobreviven como pueden, y nuestro protagonista es uno de estos últimos. Si bien es alguien muy inteligente y con un promedio superior al de sus compañeros, no tiene una vida escolar muy tranquila, sumado a que su madre debe de trabajar más de lo necesario para poder mantenerlo en la escuela y poder pagar el alquiler del departamento. Y luego del accidente en el que muere, la vida de David no hará más que irse hacia abajo. Todo esto no hace más que ir calando en la mente de nuestro protagonista, dando como resultado todos los momentos que veremos a lo largo de la serie. Junto a David, el grupo de Edge Runner está formado por otros miembros muy diferentes entre sí, pero con un rasgo en particular: son muy carismáticos. Aunque al principio se presenten hostiles contra David, no tardarán en ganarse nuestro gusto, convirtiéndose en personajes con los cuales es muy fácil conectar y difíciles de olvidar. Junto a Maine, el líder, pasando por Dorio, Pilar, Rebecca, Kiwi o hasta Lucy, la otra protagonista de la serie. Ella será la que sacará a nuestro protagonista de su zona de confort y será la que lo una al equipo de Edge Runners, o por lo menos es la que lo lleva con Maine. Ella y David no tardarán en entenderse bastante bien hasta el punto de confiar plenamente el uno del otro, haciendo que el final sea bastante impactante. Pero en este video no pienso hacer ningún tipo de spoilers. Al mismo tiempo, durante la serie se refuerza el vínculo de David con sus otros compañeros Edge Runners, los cuales tienen sus momentos en pantalla, ya sean momentos puramente de acción, que los hay bastantes, como de simple interacción entre personajes, tal y como vemos con Maine o Rebecca, por ejemplo. Personaje que en un principio no formaba parte del guión de CD Projekt, y estos al principio no la querían en el anime, ya que según ellos no cuadraba demasiado en el mundo de Cyberpunk 2077. Sin embargo, los de Trigger mantuvieron la decisión de incluir al personaje y lo mantuvieron en el anime, dejando boquiabiertos al estudio, ya que se dieron cuenta que el personaje terminó encajando perfectamente en la serie. En un principio todo marchaba bastante bien para el grupo, hasta que todo se empieza a ir al carajo luego de que secuestren al señor Tanaka, el jefe de la corporación Arasaka, el cual era uno de los objetivos de Maine y su grupo, y que hará que todo se empiece a descontrolar para David. Si bien desde un inicio ya se puede intuir el rumbo que tomará la vida de David, es a partir de acá que el personaje tomará un cambio radical, viéndose obligado a madurar y afrontar sus problemas debido a sus constantes implantes cibernéticos, viéndose obligado a tomar decisiones que no solo ponen su vida en riesgo, sino también la de sus compañeros. Y eso es algo que veremos a lo largo de los 10 capítulos que componen a la serie. Sobre todo con David y Lucy, quienes son los que más desarrollo tienen en el anime, y a quienes veremos por más tiempo en pantalla. La escena en la luna es literalmente mágica. Desde el inicio de la serie hasta el final es un carrusel de emociones donde es imposible no emocionarse en cada momento, desde el propio inicio de la serie, el encuentro de nuestros personajes, los diferentes encargos como mercenarios, hasta la batalla final con Adam Smasher.
Literal, sin darte cuenta, quedarás encantado con el grupo de personajes principales y sobre todo con el dúo protagonista, quienes se desenvuelven de manera genuina en la atmósfera de la ciudad, creyéndote que una ciudad como Night City es bastante real, mostrando la marginalidad y crudeza de una sociedad donde los ricos viven bien, mientras que los pobres a lo mucho sobreviven. Los personajes y sus diseños, por un lado, son bastante espectaculares y fue una de las cosas que más me gustó de esta serie, cada uno con un toque único que los hace resaltar a la par de sus personalidades, para nada forzadas y tampoco insoportables, sino más bien carismáticas, un poco excéntricas y sobre todo muy cautivadoras, logrando así encajar perfectamente con el estilo cyberpunk que busca transmitir esta serie, algo que sin duda logra de principio a fin. Cyberpunk Edgerunner tiene toda la esencia que podría esperarse de la obra original, pero creando una historia nueva que se ubica dentro del universo de Cyberpunk 2077, de forma que vemos a personajes originales, creados y escritos por el propio estudio desarrollador del juego, pero esta vez llevados a un medio diferente y gracias al trabajo de Studio Trigger, cosa que notamos desde el minuto cero de la obra, con unos colores saturados y llenos de vida que van muy de la mano con ese ambiente cyberpunk que podría esperarse de Night City, con una animación y diseños muy característicos del estudio Trigger, pero sin rozar en lo genérico, sino más bien al contrario, se siente como una marca de la casa. La música, por su parte, es otro de los puntos fuertes que tiene esta serie, puesto que en todo momento te sientes como si de verdad estuvieras en una ciudad cyberpunk, con temas espectaculares que encajan a la perfección en cada momento de la serie, sobre todo el tema que suena al final de la serie. Pero Alex, ¿por qué es la mejor serie de Studio Trigger? Creo que la respuesta a eso ya lo he comentado a lo largo del video. Y es que el guión, junto a todo lo que compone a la serie, véase personajes, historia, música, atmósfera, junto a su desarrollo y demás, son realmente perfectas y están cuidadas al mínimo. Tanto es así que no por nada la serie ha tenido tanto por crítica especializada como por propios usuarios notas realmente altas que la posicionan como una de las series del estudio mejor calificadas. Y bueno, sinceramente no tengo mucho más que decir sobre esta serie, al menos no sin entrar en spoilers. Es una serie brutal y cruda que cumple perfectamente en cada apartado que la compone, desde sus personajes, cada uno más carismáticos que el otro, pasando por su historia, animación y música. Realmente se nota que es una obra que no busca colgarse del nombre Cyberpunk, sino que por el contrario busca contar una historia que expande el universo del videojuego de CD Projekt Red, haciéndolo de la mejor manera posible en un medio tan diferente como lo es una serie anime. De hecho, el videojuego ha recibido un aumento bastante importante de atención y de jugadores estos últimos días, y todo gracias a la popularidad que tuvo el anime. Así que sí, la serie hizo un excelente trabajo, mires por donde lo mires. Netflix se sacó otra serie maravillosa que demuestra cómo debe hacerse una adaptación de un videojuego a una serie, demostrando que cuando se le da control total a los que saben, sin imponer ideologías con tramas ridículas, salen proyectos maravillosos que ponen en alto el nombre de la obra original que adapta. Y Cyberpunk Edgerunner es sin duda alguna una de estas obras. Para mí es una de las mejores series que se han estrenado este 2022 y una muy recomendable, ya sea que te guste el género, las obras del estudio o de plano quieras ver un anime que te emocione y te saque una que otra lágrima de por medio. Una de las mejores obras del estudio, esa mi querida audiencia, es Cyberpunk Edgerunners. Uno de los debates que siempre suele generar polémica en el mundo del anime es sin duda el tema de los doblajes. Muchos de los fans que suelen ver series anime suelen preferir ver las obras en su idioma original con subtítulos, algunas veces alegando que de esta forma se mira la obra tal cual fue concebida, sin perder la esencia que en ocasiones no se encuentra luego de que la obra pasa a ser traducida y doblada a los diferentes idiomas.
Sin embargo, aquellos que disfrutan de ver estas series con su respectivo doblaje suelen estar de acuerdo que esto en muchas ocasiones ayuda a que la obra sea más conocida fuera de su país natal y demuestra también la popularidad que la obra está teniendo, permitiendo a diferentes espectadores conocer una obra que seguramente no hubiesen visto si esta solo se encontraba en japonés con subtítulos. Sea como sea, existen casos donde la obra original no solo se ve beneficiada al contar con un doblaje a la altura, sino que además puede hacer de la experiencia muchísimo más disfrutable y hasta entretenida. Este es el caso de Fullmetal Panic: Fumoffu. Estamos de acuerdo con que existen buenos y malos doblajes, animes cuyos doblajes o dejan muchísimo que desear a pesar de tener unas voces excelentes, o de plano son realmente maravillosos, incluso en los momentos donde los actores de voz originales se lucieron. Para el caso del día de hoy les quiero hablar de un caso muy particular, Fullmetal Panic: Fumoffu, uno de mis animes favoritos de antaño y una obra que se disfruta enormemente tanto en su idioma original como incluso con doblaje latino. Fullmetal Panic: Fumoffu, o simplemente Fumoffu, fue un anime estrenado en el año 2003 en Japón y posteriormente estrenado en 2005 en Latinoamérica, emitiéndose en el canal Animax, siendo un spin-off de la saga Fullmetal Panic que irónicamente ha sido la única entrega de la saga en llegar con doblaje a Latinoamérica. La serie nos planteaba el día a día de Sagara Sosuke en la preparatoria junto a Chidori Kaname, siendo estos los principales protagonistas. Muy a diferencia de las primeras dos temporadas de la serie original, Fumoffu deja de lado ese lado serio de la serie clásica y se centra principalmente en la comedia, centrada en la vida diaria de los protagonistas en preparatoria, pero sin dejar de lado el carácter frío y guerrillero de Sagara, creando así momentos bastante divertidos debido al contraste que causa la actitud de Sagara frente a la vida cotidiana en la preparatoria o sus alrededores, ya que nuestro protagonista se crió en una región de Afganistán y desde muy pequeño solo conoció la guerra y las luchas políticas, uniéndose a un movimiento guerrillero con tan solo 8 años. Pasando por momentos difíciles y confusos en la vida cotidiana de un estudiante, que para otros no sería nada del otro mundo, para todos los que conviven con Sagara son simplemente problemas. Aunque todos los problemas que siempre termina causando con sus acciones, siempre lo hace con la mejor de sus intenciones. Es así como veremos a Sagara y a Chidori junto a sus otros amigos en la preparatoria pasar por momentos completamente fuera de lo común o incluso hasta bizarros, siendo Sagara el punto clave para toda la comedia que rodea a la serie. ¡Exijo un pan francés! ¿Cómo? Quiero que me den un pan francés y en silencio. Si no, dispararé. Ya que la manera en cómo Sagara lidia con todos los problemas cotidianos de la vida de un adolescente crea momentos realmente cómicos a lo largo de toda la serie y que afectan incluso a sus demás compañeros de clase o hasta profesores, siendo Chidori la única que logra evitar que en ocasiones Sagara se salga de control o hasta incluso llegue a volar toda la escuela. De esa relación que empieza con un poco de desconfianza por parte de Chidori hacia Sagara, poco a poco empiezan a entenderse más hasta el punto de sentir atracción entre ellos, aunque el carácter y comportamiento de ambos evita que se declaren, creando así momentos cómicos entre ambos personajes, siendo algo que vamos viendo a lo largo de los 12 episodios. Así que en general esta serie podría definirse como una comedia romántica o hasta absurda, centrada en la vida de dos jóvenes de preparatoria, las cuales tendrán momentos completamente fuera de lo común gracias a la extraña vida del protagonista principal, dejando de lado la seriedad y política de la serie original para centrarse en el contraste cómico que hay cuando un joven que solo ha vivido para luchar en guerrillas tiene que convivir con jóvenes de su edad a la vez que asista a la preparatoria, lidiando con los problemas juveniles de la manera en la que Sagara solo podría hacer. Así que sí, hablando de la serie y viendo que realmente aunque su plot es bastante sencillo, es bastante entretenido, ¿qué tal está su doblaje? Ese es precisamente uno de los mejores apartados que tiene este anime, ya que la serie cuenta con un doblaje que aunque se toma quizás sus libertades en la adaptación, sigue siendo realmente buena. Más todavía debido al contexto de la serie y a sus personajes. Contó con un doblaje al español de Latinoamérica realizado en México en la ya extinta Intertrack, empresa donde se realizó la traducción y doblaje de muchas series anime desde los 90 hasta su cierre en el año 2008.
siendo este uno de sus últimos trabajos realizados. En su doblaje al español latino contó con la voz de Arturo Sean Vidal como Sagara Sosuke, conocido también por ser la voz de Kurama en Yu Yu Hakusho o Toshiro en Gintama, y Mireya Mendoza como la voz de Chidori Kaname, conocida por hacer las voces de Mari Makinami en Rebuild of Evangelion, Shizune en la franquicia de Naruto o por ser la voz actual de Luffy en One Piece. Las voces de ambos encajan a la perfección en los respectivos personajes, sintiéndose natural en todo momento, y que junto a su traducción y adaptación en los diálogos consiguen mantener la esencia que caracterizaba a la serie original, algo que notamos desde los primeros minutos que vemos a los protagonistas. Y yo no soy un experto en doblajes ni nada, pero cuando el doblaje de una serie, sobre todo de comedia, logra plasmar los momentos cómicos y chistes de manera genuina al mismo nivel que en su versión original, no es por nada, pero para mí eso es algo bastante positivo. Debemos tratar este problema de la manera más pacífica. No importa qué tan mala sea la situación. Por favor, no vayas a entrar en pánico. ¿De qué estás hablando? Chidori, olvidé traerte tu trabajo. Chidori, yo... ¡Ay, ahora cómo lo piensas resolver! ¡Contesta, dime! ¿Qué vamos a hacer? Es cierto que en el doblaje de este anime sí se toma sus libertades en lo que a adaptación se refiere, sin embargo los diálogos en general se conservan muy bien, manteniendo la fidelidad de los diálogos en conjunto con los momentos que ocurren alrededor de los personajes, que sumado a la elección de los actores para los protagonistas, hacen de la experiencia de ver esta serie con doblaje latino simplemente espectacular. Eso sí, hablo únicamente de la versión doblada al español latino. No sé qué tal está el doblaje en su versión al inglés o al español de España, ya que en estos doblajes no me he visto la serie. Si alguno de ustedes conoce qué tal están esos doblajes, pueden decírmelo allá abajo en la caja de comentarios, estaría bastante bueno saberlo. Es una pena que las otras temporadas de esta franquicia no hayan tenido un doblaje al español latino, pues a pesar de que no tienen tanta comedia como en este spin-off, sí cuentan con una historia realmente interesante junto a personajes bastante carismáticos que ya pudimos conocer en esta serie. El lado positivo es que al menos Fumoffu sirve como una serie independiente que, si bien se ubica entre la primera y la segunda temporada de Full Metal Panic, no hace ningún tipo de spoiler sobre la serie previa, al mismo tiempo que nos introduce a los personajes e historias mínimamente necesarias para entender el contexto de esa temporada. De forma que aquellos que conozcan la serie previa sabrán un poco más la historia de los personajes, mientras que los nuevos espectadores igual tendrán una experiencia buena conociendo lo que Fumoffu nos ofrece. Y que si ya se vieron Fumoffu o prestaron atención al video, sabrán que se trata de una serie realmente divertida. Fumoffu es una serie que en general es prácticamente puros puntos positivos, ya que su historia en primer plano simple es perfecta para el tipo de serie que es, o sea una comedia romántica, absurda y hasta con toques de slice of life. A su vez cuenta con unos personajes realmente carismáticos y que no solo van desde el dúo protagonista, sino que va incluso hasta los personajes secundarios o hasta episódicos. Su animación cumple perfectamente con el anime y refleja el estilo de inicios de los años 2000, además de que cuenta con una banda sonora divertida y amena que realza cada uno de los momentos divertidos o emotivos que vemos en la serie. Como dato adicional, esta sería la primera serie animada que realizaría el estudio de Kyoto Animation, que conoceríamos más tarde por obras como La melancolía de Haruhi Suzumiya, Free o Violet Evergarden, entre muchísimos otros. Al mismo tiempo fue la primera serie de este estudio en contar con un doblaje al español latino. Fumoffu es una obra que solo puedo describir como maravillosa dentro de sus pretensiones. Una obra de comedia que no busca ser una revolución ni nada por el estilo, y que como spin-off que es, busca abarcar un género en específico dejando de lado ciertos tópicos que quizás eran primordiales en su obra original, pero que acá ya no son tan necesarios. Eso sí, sin dejar de lado lo que la hacía especial, y eso era la química entre los protagonistas y el pasado de uno de ellos. A su vez, su doblaje al español latino fue simplemente espectacular y logró plasmar la esencia que tenía su versión original, algo que no todos los doblajes pueden decir que hicieron. Teniendo un elenco realmente bueno y una traducción y adaptación que mantuvo en todo momento el tipo de comedia que caracterizó a esta serie, y eso era el contraste de Sagara con la vida ordinaria, algo que el doblaje mantuvo a la perfección. Sin lugar a dudas es una obra que recomiendo muchísimo ver, ya sea en su idioma original, pero sobre todo con doblaje al español latino. Una serie que rompe el molde y el tabú de los doblajes.
Si se llegaron a este punto y el video les gustó, me ayudarían muchísimo si le dieran al botón de me gusta y lo compartieran con todos sus amigos y conocidos. De esa manera me motivan a seguir haciendo más contenido como este. Háganme saber todo lo que piensan allá abajo en la caja de comentarios, que yo con gusto los estaré leyendo. Si gustan apoyarme pueden suscribirse a mi canal y recuerden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los futuros videos. Sin nada más que decir, un saludo y nos vemos en un próximo video.